Hola, qué bueno verles una vez más conectados por allí, por el chat. He visto a tantos que están interviniendo, saludando. Me encanta saber que ustedes han cantado, que ustedes han participado, que ustedes están orando con nosotros. Y eso es lo que estamos aprendiendo, que podemos hacer iglesia online. Y que no importa si estamos o no en una de las ciudades donde tenemos nuestros campus, Orlando, Barquisimeto, Caudare, Panamá, no importa dónde estés, lo que sabemos es que podemos conectarnos. Y sabes que aun cuando pase el COVID-19, nosotros hemos decidido seguir haciendo iglesia online. Y que no importa en qué país del mundo tú te encuentres, tú puedes unirte a Global y seguir siendo parte de esta familia iglesia. Y hay tantas sorpresas que vienen porque hemos aprendido de esta maravillosa experiencia, y es maravillosa no por las cosas buenas que hemos recibido de ella. No, ciertamente ha habido sufrimiento, estar en cuarentena o las consecuencias económicas no son buenas, pero el aprendizaje ha sido algo maravilloso. Así que quiero que participes en esta enseñanza en el día de hoy. Y quiero que en este momento te prepares para participar. Toma tu teléfono o tablet o tu computador y ahí a través de unas preguntas que te voy a hacer, quiero que me saludes, me levantes la mano o digas sí o yo, como tú quieras, si has atravesado por algunas de las siguientes experiencias. Te pregunto, ¿alguna vez has perdido a alguien que realmente amaras? ¿Alguna vez alguien rompió tu corazón? Vamos, responde ahí desde el chat. Dice sí, yo, la manito. ¿Has pasado por un divorcio amargo? ¿Alguna vez alguien te fue infiel? ¿Alguna vez fuiste intimidado por otro o atravesaste lo que llamamos hoy día la experiencia del bullying? ¿Fuiste víctima de un desastre natural? ¿Tuviste acaso un aborto espontáneo? ¿Pasaste por problemas de infertilidad o estás pasando por ello? ¿Has tenido que lidiar con una enfermedad mental o alguna discapacidad? ¿Has tenido que hacerle frente al suicidio? Vamos, sea lo que la pregunta a la cual tú digas sí, he atravesado por ello, me encantaría que respondieras por el chat. Y cuando vemos sus respuestas, nosotros entendemos una cosa: la adversidad no discrimina. Sea que estés conectado con nosotros cada semana y te digas a ti mismo, soy cristiano, un seguidor de Jesús, o sea esta la primera vez y no te consideres cristiano, tú estarás de acuerdo con las palabras de Jesús cuando dijo, en este mundo tendrán aflicciones. La tierra no es el cielo. Mientras que estamos vivos, pasaremos por el dolor. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿qué saben las personas que han sufrido duramente y sin embargo exhiben una vida que inspiran de otros que se vuelven más amargados después de esas experiencias de dolor? ¿Acaso no es común ver a familiares justificando a un anciano o a la mamá o al papá o a una niña o a un niño y decir, él quedó así por la guerra, o él fue abusado, o él tuvo un padre alcohólico? Pero me pregunto, ¿qué tal de los que vivieron esas experiencias y salieron mejor de la experiencia? ¿Qué tienen los resilientes que los diferencia después de atravesar el sufrimiento? La resiliencia es uno de los temas más centrales de la vida de fe, ya que en Cristo tenemos el fundamento sólido para vencer, porque ciertamente aunque dijo en el mundo tendrán aflicción, también nos prometió, pero no teman, yo he vencido al mundo. Quienes dan su vida a Jesús no tienen vanas ilusiones, tienen la razón más poderosa para creer que la prueba es más una oportunidad para crecer que una circunstancia para retroceder y mantenerse paralizado. Y ya hemos visto lo que nos dice Santiago y cómo la resiliencia está en su enseñanza central. Y entendamos, Santiago fue hermano de Jesús, se crió con Jesús y no creyó en él.
hasta que no lo vio resucitado. Y Santiago, capítulo 1, verso 2 y 3, veamos lo que nos dice una vez más. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos debemos sentir muy felices, Santiago? Cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿No les parece algo así como loco lo que está escribiendo? ¿Cómo que me voy a sentir feliz cuando pase por la prueba, por el problema, por la dificultad? Y dice así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. ¿Y qué es aprender a soportar con más fuerzas las dificultades? El concepto de resiliencia. Eso es resiliencia. Así que yo entiendo que esta palabra que usa Santiago y que muchas versiones dicen serán más pacientes, más resistentes, soportarán más. Otras versiones dicen perseverantes. Es la palabra hipomoné. Y esa palabra hipomoné, cuando yo la veo en las escrituras, porque recuerden, esto fue escrito en el griego, yo entiendo que habla de un concepto que no fue sino hasta 1987 que la psicología lo acuñó a el tema del ser humano, resiliencia. Resiliencia. Y se hablaba de materiales resilientes que soportaban, que eran estirados y volvían otra vez a su punto normal, como los resortes de los amortiguadores de un automóvil. Pero lo más interesante es que el ser humano no, después de pasar por la prueba, no necesariamente llega a ser nuevamente normal, no vuelve a la normalidad, sino que puede ser mejor. Y yo les invito que después que pasemos por el COVID-19, no anhelemos la normalidad, sino que anhelemos ser mejor. Y Santiago nos muestra que pasaremos por diversas pruebas, que vamos a abrazar la esperanza de que Dios está sacando la mejor versión de nosotros. Ahora, ya sé que la resiliencia o esa capacidad de superar las circunstancias traumáticas no se espera, sino que debemos abrazarla, atravesar por ella, caminar por ella. Y recuerdan, la semana pasada decíamos, ¿qué tienen las personas resilientes? Primero, tienen una figura de apego en la cual creen para seguir avanzando. Y esto tiene que ver con la fe. No importa la edad que tengamos, no importa si tú tuviste padres que te apoyaron o padres que te maltrataron. La verdad es que yo puedo decidir que voy a ser de Jesús la persona que me va a dar la identidad y que en Jesús yo me voy a sentir aceptado, seguro e importante. Pero no solo eso, los resilientes pueden mirar sus vidas como algo trascendente. Entienden que el momento de la prueba no es lo que les define, sino que después de cada obstáculo hay oportunidades. Y escúchame, el COVID-19 nos va a dar la manera de mirar oportunidades. Sí, el mundo está pasando por una prueba, pero después de estas pruebas, nosotros entendemos, hay oportunidades detrás de estas pruebas. Para nosotros la oportunidad, como iglesia global, de seguir conectados a tanta gente que se fue a distintas partes del mundo y vamos a seguir conectados porque hemos visto una gran oportunidad detrás de este tiempo. Pero, ¿cómo camino de manera práctica en el proceso del dolor? Y aquí la pregunta que nos planteamos hoy. ¿Qué saben las personas que han sufrido duramente y sin embargo exhiben una vida que inspiran, que las diferencia de otras que se vuelven cada vez más amargadas? Porque pueden volverse mejores personas. Porque pueden ser mejores. Ahora, la pregunta práctica es, ¿cómo me siento feliz mientras voy en el camino de la prueba? Y yo hoy quiero darte 3 pasos prácticos para volverte más resiliente en tu transitar de la fe. Así que vamos al primer paso práctico. 3 pasos prácticos que desarrollan resiliencia. Comprende que el sufrimiento es parte de tu existencia. Y esto me fascina porque los resilientes, si algo saben, es que el dolor, el sufrimiento es parte de la existencia. Por eso cuando llegan estos momentos no se sienten discriminados como que algo extraño les sucediera.
Si cuando llega el dolor o la prueba, te sientes excluido del resto, solo estás creyendo en una ilusión. Y Pedro, el apóstol Pedro, escribe acerca de esto. Entiendan que Pedro no aceptaba que Jesús le hablara del dolor o de los sufrimientos que como Mesías tenía que vivir. Es más, una vez Jesús le estaba hablando y le dijo, sí, tengo que ser crucificado, tengo que morir. Y Pedro se le acercó y le dijo, no digas eso de ti, no hables así. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Algo así como, ¿sabes quién cree eso? Satanás. Y Pedro estuvo dispuesto a luchar contra Jesús por Jesús. Y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando vinieron a apresar a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que sufrir no era parte de ser un seguidor del Mesías, hasta que comprendió de qué se trataba todo esto. Y veamos lo que dice Primera de Pedro, allí en el capítulo 4, verso 12, dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Mira lo que está diciendo Pedro, las pruebas no son extrañas a la existencia humana. Las pruebas no son extrañas. Ahora le está escribiendo a sus amigos que eran cristianos. Y si tú dices, soy un seguidor de Jesús, no te extrañes por las pruebas que vendrán. Y saben, algo que les decía las semanas pasadas, nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? En vez de preguntarnos, ¿qué quieres desarrollar en mí? ¿Y por qué nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Sencillo, porque no creemos que la prueba sea parte de la experiencia cristiana. Ahora, ¿qué sigue diciendo Pedro? Sigue diciendo, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué palabras! Alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. ¿Y no es acaso el plan de Dios hacerte más como Jesús? ¿Acaso no lo dice Pedro, Santiago, el autor de Hebreos? Muchas veces, llegar a ser como Cristo. La prueba te lleva a desarrollar esa dependencia que Jesús tenía de su Padre. Las pruebas nos enseñan a sostenernos de aquel que es todopoderoso y dejar de jugar a ser Dios. No te sientas excluido o discriminado cuando sufres. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para acercarnos más a Él y llegar a ser más y más como Cristo. Así que entendamos esto. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para acercarnos más a Él y llegar a ser más como ¿quién? Más como Cristo. El problema es que muchos, aunque están en la sana doctrina, están en iglesias que les enseñan la verdad, en el fondo se han creído el punto de muchas doctrinas de prosperidad que dicen que cuando eres cristiano entonces no vas a sufrir, que vas a ser multimillonario y que no vas a pasar por situaciones de dolor. Y cuando yo pienso en esto, recuerdo la historia de un hombre llamado Job. La historia más antigua de la Biblia es la historia de Job. Y sus amigos, cuando él perdió su casa, cuando él perdió sus bienes, cuando él perdió incluso a sus hijos, sus amigos le decían, Job, algo malo tú tuviste que haber hecho. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y Job se defendía. Entonces Job estaba en el lado contrario, que es donde muchos de nosotros estamos. Bueno, yo no entiendo por qué me pasó esto a mí. Y se defendía delante de Dios y le decía, ¿acaso yo no hice lo correcto? ¿Acaso yo no hice lo bueno? ¿No es cierto que en el fondo seguimos creyendo que a los buenos le ocurren cosas buenas y a los malos le ocurren cosas malas? Pero Pablo le escribe a los creyentes que están en Roma. Ese hombre que un día persiguió a la iglesia en el primer siglo, que luego se convirtió al cristianismo y que luego levantó iglesias en Asia Menor, le escribe
a los que están en Roma y les habla de la resiliencia y las pruebas, no como algo que nos haga sentir discriminados. Escúchame, cuando sufres, no todo el tiempo tiene que ver con que Dios te está castigando o disciplinando. No, solo está desarrollando en ti fortaleza. Está desarrollando en ti una mejor versión. Está haciéndote cada vez más como Cristo. Así que la pregunta nunca va a ser, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, Señor, ¿qué quieres desarrollar en mí? Siéntete incluido en el plan de Dios en medio del dolor y del sufrimiento. En Romanos 5, 3 y 4, Pablo dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Hiponomé, ¿recuerdan esta palabra? Quiere decir resiliencia. Y la resistencia, Pablo le llama resistencia, desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está hablando del propósito de Dios, de desarrollar el carácter de Jesús en nuestra vida. Así que entiende, lo primero, no lo olvides, lo primero que nosotros debemos entender, no debemos sentirnos discriminados cuando sufrimos. Los resilientes no sienten como que el dolor es algo extraño a la vida. Ahora, ¿qué es lo segundo? El segundo paso práctico para desarrollar resiliencia es coloca tu atención en las cosas que puedes cambiar, lo que se llama el locus de control interno. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas resilientes colocan su foco en las cosas que ellos pueden cambiar, no en aquellas que no pueden cambiar. En todas las circunstancias de la vida siempre habrá una parte de Dios y siempre estará la parte de nosotros. Debes colocarte en el terreno apropiado donde la lluvia cae. No habrá cosecha sin siembra. Dios va a hacer que crezca la semilla, pero tú vas a tener que sembrarla. El crecimiento depende de Dios, pero la siembra depende de ti. Enfocarnos en las cosas que podemos cambiar y reconocer aquellas que no podemos cambiar nos hace cada vez más resilientes. Entendamos, aquellos que se hacen resilientes no niegan sus aflicciones o dificultades, sin embargo no dejan de conectarse con lo bueno del día. Y esto es algo que yo sí puedo hacer. Ciertamente hay cosas que no puedo cambiar, pero hay cosas que sí puedo agradecer. Hay maravillas que puedo ver cada día, no importa que esté pasando por un momento de dolor. En esto yo tengo el control. No pierdes lo que has ganado por lo negativo que te ha sucedido en la vida. Cuenta tus bendiciones. Aún en medio de la prueba tienes muchas cosas para estar agradecido. Puedo cambiar el clima interno por medio de la gratitud. Puedo ver posibilidades cuando soy agradecido. Y escúchame, escuchaba la historia de una mujer que enseñaba a los soldados de los Estados Unidos a superar la adversidad después que regresaban de la guerra. Y esta mujer, que había creado todo un programa de resiliencia, un día salió con su niña y unos amigos al parque, así que su niña se fue en el automóvil de su amiguita porque quería estar con ella, y ella vio cuando un automóvil chocó contra ese automóvil donde venía su hija, y ella salió corriendo al carro, y cuando fue, ya su niña estaba muerta, tenía 12 años. Y esta mujer que enseñaba resiliencia a otros, entonces comenzó a pensar, bueno, ahora me está tocando a mí recuperarme de esta prueba tan dura. Y ella dice que hacía algo. Comenzaba a mirar por qué cosas podía estar agradecida. Y una de las cosas por las cuales que ella decía, bueno, una de las cosas que yo pensé por las cuales podía agradecer es porque mi hija murió instantáneamente y no sufrió. Porque veo a muchos niños sufrir tras enfermedades terminales. Era una manera cómo buscaba algo bueno aún dentro de lo malo que le había ocurrido. Y escúchame, cuando yo leo a David, ese que derrotó a Goliat, el gigante, y que luego fue rey, él escribió muchos poemas, canciones y oraciones.
Y en una de ellas, en el Salmo 103, 12, él dice: alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Escucha, lo malo que te pasa no borra todo lo bueno que te ha ocurrido. Lo que dejaste de alcanzar no borra lo que ya alcanzaste. David está obligando a su propia alma, aún en medio de la aflicción, a alabar a Dios, a darle gracias a Dios. Él dice: no olvides, no olvides. No pierdes lo que has ganado por lo negativo que te ha sucedido. Según el Centro de Investigación de la Ciencia de la Atención Integral de la UCLA, en Los Ángeles, expresar gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro. Mantiene la materia gris funcionando y nos hace más saludables y felices. La gratitud te hace más saludable. La gratitud te hace más feliz. Y esto demuestra que la mente gobierna el cerebro. Porque si la gratitud produce más masa gris en mi cerebro, quiere decir que es mi mente la que tiene realmente más poder que mi propio cerebro. La gratitud es la práctica más efectiva para estimular los sentimientos de felicidad. Nehemías, el hombre que reconstruyó los muros de Jerusalén en el imperio babilónico, él habla al pueblo que estaba desanimado y él expresa algo que tú y yo no debemos olvidar, que ha sido un lema de miles y millones de cristianos en toda la historia. Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y dónde encuentro gozo? En la gratitud. Así que si el gozo del Señor es mi fortaleza, la manera de encontrar gozo, y escúchame, es algo que yo sí puedo hacer. Hay cosas que yo no puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar mi estado de ánimo. Yo sí puedo atravesar en medio de la prueba con gratitud. Y en medio de la gratitud voy a ver la oportunidad que Dios me da. Un estudio de gratitud realizado por un científico llamado Robert Edmond de la Universidad de California y por otro colega de él de la Universidad de Miami, le asignaron al azar unos cuantos participantes y se le entregaron tareas distintas. Todos ellos llevaban un diario semanal. Midieron la gratitud de cada uno de ellos. Así que habían 3 grupos. Uno que en el diario escribía cosas por las cuales estaban agradecidos. Cada día escribían esto, durante 40 días hicieron esto. Otros, el segundo grupo, que escribió aquellas cosas que los fastidiaban. Y el tercer grupo escribieron eventos neutrales. En otras palabras, lo que les pasó durante el día. Compré esto, fui a tal parte, pero no expresaban gratitud ni fastidio, solamente algo neutral. Ahora, al cabo de 10 semanas, los participantes en el grupo de gratitud se sentían un 25% mejor que los otros 2 grupos. Reportaron menos problemas de salud y rendían un promedio de 1.5 horas más diariamente en sus trabajos. Ahora piensen esto, todos los que agradecieron en ese diario, en ese experimento, que fue un experimento científico, comienza a expresar gratitud. ¿Por qué estás agradecido? Fueron más saludables. Sabes que en tiempo de COVID-19 vale la pena cada día que encuentres cosas por las cuales estar más agradecido, porque eso te mantendrá más saludable, porque vas a rendir más, porque vas a encontrar mejores oportunidades y porque vas a tener más sensación de felicidad que el resto. En comparación con los que no anotaban cada noche aquello por lo que estaban agradecidos, los participantes que expresaron gratitud se sentían más frescos y renovados cada día al despertar. ¿Qué te parece? También se sentían más conectados con otras personas que aquellos que estaban en los grupos que no expresaron gratitud. Otra investigación llevada a cabo por un grupo de científicos chinos no requirió de un diario de gratitud, pero valoró la cantidad de agradecimiento que la gente muestra en su vida cotidiana. Y en esta investigación encontraron que los niveles más altos de gratitud se asociaban
a un mejor sueño y también con escalas más bajas de ansiedad y depresión. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Mientras más gratitud en tu día, menos depresión, ansiedad y mejor duermes. ¿Te gustaría dormir mejor? ¿Te gustaría sentirte mejor? Entonces, ¿qué es lo tercero que nosotros podemos ver en esto de la calidad y la dirección de tu vida, en esto de estos 3 pasos prácticos para desarrollar resiliencia? Lo tercero es, distingue entre el dolor bueno y el dolor malo. Recuerden, 3 pasos prácticos para desarrollar resiliencia. Recuerden lo primero, comprender que el sufrimiento es parte de tu existencia. No sentirte discriminado cuando sufres. No te sientas mal cuando sufres. Es parte de la existencia. No está ocurriendo algo extraño contigo. 2, coloca tu atención en las cosas que puedes cambiar y tú sí puedes ser agradecido y tú sí puedes realmente reconocer lo que has alcanzado en la vida. Y 3, distingue entre el dolor bueno y el dolor malo. Y esto es muy importante que lo comprendas. Las personas resilientes consideran que si las cosas que experimentan las ayuda, entonces eso lo van a practicar. Pero si las perjudican, ellos no van a continuar en esto. El ejercicio físico es beneficioso, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué no nos gusta hacer abdominales? Vamos, uno de mis ejercicios, de mis peores ejercicios son los abdominales. Yo puedo salir a correr, puedo hacer unas cuantas cosas, pero cuando toca hora de hacer abdominales, es, no sé, como que a un niño le dieras brócoli, algo así. Pero ¿por qué le huimos a los abdominales? Por el dolor que nos produce. Porque muchos le huyen a manejar bicicleta o a salir a trotar, porque produce cansancio, dolor, incomodidad. Sin embargo, este dolor trae salud y es beneficioso. Hay algunos dolores que son inútiles y que no deberían tratarse como si tuvieran algún propósito. Y algo que caracteriza a los resilientes es que saben alejarse de aquello que recrudece su dolor o lo intensifican, pero que saben también que deben abrazar el dolor que es útil. En otras palabras, reconocen que la prueba los está llevando a un nuevo nivel, pero no le agregan a esa prueba cosas que no están bien. ¿Recuerdan la mujer que les hablé que perdió a su hija de 12 años? Ella cuenta que cuando ella en las primeras semanas veía fotos de su hija, ella sentía como puñales que le atravesaban su corazón. Así que ella dijo, mientras no me recupere lo suficiente, voy a dejar de ver fotos de mi hija. Y eso lo hizo. No quiere decir que nunca vio las fotos de su hija. Luego volvió a ver fotos de su hija. Pero en ese momento ella entendía que ese dolor no le estaba ayudando. ¿Qué tal si estás atravesando por una prueba y lo que haces es consumir más alcohol o más drogas para anestesiarte? ¿Sabes qué? Lo que estás produciendo en tu vida es un dolor inútil. Y Pablo nos advierte y nos dice en Primera de Tesalonicenses 5, verso 21 y 22 dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. ¿Qué voy a hacer yo con los dolores de mi vida? Yo voy a ponerlos en balanza y a discernir si es un dolor bueno o es un dolor malo. Si es un dolor bueno o es un dolor malo. Gran parte del dolor emocional que experimentan los humanos es innecesario y evitable con educación y consejería. Sí, por ejemplo, adicciones, malos hábitos, relaciones tóxicas, mala alimentación, a la larga te llevarán a un dolor malo. El resto del dolor es inevitable y a la larga puede llegar a beneficiarnos porque nos ayuda a aprender valiosas lecciones acerca de la vida y acerca de la resiliencia. Entonces, tomando en cuenta estas 3 cosas prácticas, ahora quiero que vayamos a 3 prácticas diarias para desarrollar resiliencia. Primera práctica, descubre lo que Dios está desarrollando en ti. En otras palabras, ya entiendo. No voy a sentirme discriminado por sentir dolor. Voy a aceptar que el dolor es parte de la existencia humana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a descubrir, ¿qué estás desarrollando Dios tú en mí a través de esta experiencia difícil que me está
tocando atravesar. Deja de sentirte discriminado. Hay un dolor bueno que nos lleva a desarrollar resiliencia. Abraza el dolor como parte de tu existencia. Abrázalo. Deja de preguntar ¿por qué a mí? Y comienza a preguntar, Señor, ¿qué estás desarrollando en mí? Lo segundo, de estas 3 prácticas diarias para desarrollar resiliencia, agradece por 3 cosas que han ocurrido en tu día antes de dormir. Y escúchame, yo les invito a que hagamos esto durante 60 días. Vamos a agradecer por 3 cosas que han ocurrido en nuestro día antes de dormir. Vamos a agradecer, sí, por todas estas cosas buenas que han ocurrido. ¿Sabes lo que va a pasar después, incluso de 40 días? Experimentarás mayores niveles de felicidad. Aumentará tu gratitud y estarás menos deprimido. Así que yo te invito a colocar un recordatorio en tu celular para hacer eso cada día y que el recordatorio diga, tiempo de agradecer. Y vas a encontrar 3 cosas cada día por las cuales darle gracias a Dios. Es más, practícalo con tus hijos, practícalo con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. Haz un esfuerzo deliberado por encontrar cada día esas 3 cosas para agradecer. Y vamos entonces a la tercera práctica diaria para desarrollar resiliencia. Practica la oración de la serenidad. Practica la oración de la serenidad. Y tú dirás, bueno, pero ¿cuál es la oración de la serenidad? Quiero enseñarte esta oración. Esta oración dice, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo cambiar. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Sí, pídele a Dios mientras pases por la prueba. Dame, Señor, serenidad. Hay cosas que yo no voy a poder cambiar. No puedes cambiar el hecho de perder a un ser querido. No puedes cambiar, por ejemplo, esta situación de coronavirus o lo que los gobiernos del mundo han implementado o que el virus se expanda. Tú no puedes, tú no tienes el control de la economía mundial. Pero pídele a Dios que te dé valor para cambiar lo que sí puedes cambiar. Y hay algo que sí puedes cambiar. Puedes cambiar la manera en la que agradeces. Puedes cambiar las cosas que ves, en otras palabras, aprender en este tiempo. Porque tú tienes el poder para aprender más. Serenidad, para aceptar las que no puedes cambiar. Valor para cambiar las que sí puedes. Y sobre todo sabiduría, para reconocer la diferencia entre lo uno y lo otro. Un consejo, no aceptes el dolor malo en tu vida. No lo aceptes, los resilientes no aceptan el dolor malo. Por eso no son víctimas. Pero los resilientes saben abrazar el dolor bueno. Entonces aquí estamos en las 3 prácticas diarias para desarrollar resiliencia. Descubre lo que Dios está desarrollando en ti. Agradece por 3 cosas que han ocurrido en tu día antes de dormir durante 60 días y practica la oración de la serenidad. Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para diferenciar entre lo uno y lo otro. Así que, ¿qué tal si oramos? Y permíteme orar por ti, porque no hay algo más poderoso que tú desarrolles resiliencia. La semana que viene vamos a hablar de cómo en familia podemos ayudarnos a desarrollar resiliencia. Cómo los papás que están aquí pueden ser el mejor instrumento que Dios quiere usar para que sus hijos sean hombres y mujeres resilientes. Oremos al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por mis hermanos que están en distintas partes del mundo y se han conectado en el día de hoy. Gracias por los que están en Venezuela. Gracias por los que están en Orlando, en Kissimmee, en distintas partes de los Estados Unidos. Pero también gracias por aquellos que están en toda América Latina, en Europa, incluso los que están en Australia. Por todos ellos. Señor, nosotros queremos ser más resilientes en la vida. Y por eso hoy elegimos
Aceptar que cada obstáculo de la vida no es más que una oportunidad. Una oportunidad, Señor, para parecernos más a ti, para sacar la mejor versión de nosotros con tu ayuda y con la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, nos entregamos a ti por entero. Y a partir de hoy, nosotros elegimos aceptar el sufrimiento como parte de la vida y no sentirnos discriminados cuando sufrimos, sino entender que hay un propósito detrás del sufrimiento cuando estamos en ti. También, Señor, hoy nosotros elegimos cambiar lo que sí podemos cambiar, pero aceptar lo que no podemos cambiar. Y hay algo que podemos cambiar, Señor, y elegimos practicar la gratitud, el agradecimiento. Hoy elegimos buscar esas 3 cosas todos los días por los cuales estar agradecidos durante 60 días. Pero también, Señor, que tú nos enseñes a caminar en la serenidad, que es aceptar lo que no podemos cambiar y que es el valor para cambiar lo que sí podemos y la sabiduría para diferenciarlo. Padre, Señor, que cada uno de los que hoy está conectado, que cada uno de los que hoy está viendo y está experimentando con nosotros este tiempo de iglesia online, se vuelva una persona más fuerte, más resistente, una mejor versión de sí mismo después que pase todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte. Nos vemos la próxima semana con la última parte de esta serie llamada Resiliencia. Adiós.